Hola, buenos días, bienvenidos a la segunda lección de griego Koiné, donde estamos estudiando la gramática del griego del Nuevo Testamento, en el que se escribió también la Septuaginta y en el que escribieron los padres apostólicos. Ah, en la lección de hoy vamos a estudiar algunas reglas o algunas directrices para poder leer o pronunciar correctamente las palabras en griego. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla y vamos a desarrollar la lección 2, eh, que se llama consonantes y pronunciación. A ver, les comparto entonces acá la pantalla. Y bueno, como tenemos la ventaja de que pues esto se está grabando y ustedes pueden regresar el video en cualquier momento si algo no queda claro, voy a tratar de no repetir tanto este, el punto, ya que como recurso pedagógico a veces insisto, ¿verdad? O digo lo mismo de diferentes maneras para irlo aclarando. Pero bueno, aquí está la ventaja de que ustedes pueden regresar el video si algo no está quedando claro y entonces verificar lo que se ha dicho. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la pronunciación, pero para eso necesitamos primeramente conocer la clasificación de las vocales. Y las vocales griegas tienen dos formas distintas de clasificarse. Primero, se pueden clasificar como vocales fuertes y débiles. Las vocales fuertes serían la alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la omega, tal como aparece ahí. Eh, y ustedes lo pueden ver. Las vocales débiles serían la ypsilon y la iota. Pero también las vocales griegas se pueden clasificar en cortas y largas, ¿no? Las que son largas por naturaleza o digamos siempre son largas son la eta y la omega, mientras que las que son cortas por naturaleza serían la epsilon, o sea, la e corta, y la omicron como o corta. Las vocales alfa, iota e ypsilon pueden ser largas o cortas dependiendo, digamos, del contexto en el que aparezcan dentro de una palabra. Pero bueno, estas clasificación o estas normas es importante tenerlas en cuenta, no tanto para la pronunciación, porque no vamos a pronunciar con más tiempo, digamos, la eta que la epsilon o la omega que la omicron, sino que de pronto va a haber algunas reglas donde nos digan si la vocal es corta, bueno, se alarga o al revés, ¿no? Se sustituye por la vocal corta correspondiente, entonces saber cuáles son. Por otro lado, también será importante para un tema que vamos a hablar posteriormente, que es la formación de los diptongos. Es importante tener esta clasificación en mente para entender la formación de los mismos. Por otra parte, las consonantes, aquellas letras que no son vocales, se clasifican de esta manera. Hay 9 mudas. ¿Cuáles son las mudas? Bueno, esas letras o consonantes que no se pueden pronunciar sin la ayuda de un leve sonido vocálico. Es decir, siempre necesitamos de una vocal para poder pronunciarlas, si no es muy difícil emitir el sonido de esas consonantes. Ahorita vamos a ver una tabla donde aparecen esas 9 consonantes mudas. También en griego hay 3 consonantes dobles. Por ejemplo, en español tenemos la X, que es una consonante doble, es una combinación de la KS, ¿verdad? Bueno, de ese tipo de consonantes que emiten un sonido doble, tenemos en griego 3. Básicamente es la combinación de una consonante muda más la letra silbante, que es la sigma. Tenemos también 4 consonantes líquidas, que serían la lambda, la mi, la ni y la ro. Son las consonantes que se incluyen en la palabra limonero. Es por eso que se pone ahí entre paréntesis limonero como mnemotecnia para recordar que estas 4 consonantes que aparecen en la palabra limonero son las consonantes líquidas. Y finalmente la silbante, que ya sabemos que tiene 2 formas de escribirse, cuando va a principio o en medio de palabra, y una forma final, que la vemos aquí.
Bien, en esta tabla tenemos las 9 consonantes mudas y tenemos también las 3 consonantes dobles que resultan de unir cualquiera de estas consonantes mudas del renglón con la silbante que sería la sigma. ¿Ok? Entonces, aquí se organizan por el lado de los renglones, tenemos el órgano que se usa para, ah, para pronunciar la consonante y por el lado de las columnas tenemos la fuerza, digamos, que utiliza cada consonante, ¿no? O emite, si es sorda o suave, fuerte o aspirada, ¿no? Bueno, en las labiales, o sea, aquellas que pronunciamos con ayuda de los labios o recargando la fuerza en los labios, tenemos la beta. La beta, como sabemos, igual que la B en español, es una consonante pues, que pronunciamos con los labios. También tenemos la pi, que también pues el sonido de la P en español usamos los labios para pronunciarla. Y la aspirada, que sería una especie de pi, pero con más aire, tenemos la fi, ¿verdad? Por eso en muchos idiomas la forma de emitir, digamos, o indicar el sonido de la F es poniéndole una H después de la P, ¿no? Entonces a eso se le llama aspirada, es decir, una P con más aire o con una exhalación más significativa. Bueno, eh, de la combinación de cualquiera de las labiales más la sigma, resulta la letra consonante doble que es la si, o sea, el sonido de PS, ¿verdad? Es más claro, pues pi más sigma, pero también puede sustituir el encuentro de una beta con la sigma o una fi con la sigma en algunas ocasiones. Bien, en las guturales, es decir, aquellas consonantes que utilizamos la garganta, la gluta, para pronunciar, tenemos la gama. La gama, tenemos la capa también, que también usamos la garganta para pronunciarla, y tenemos la ji, o también ki, ¿verdad? En algunos casos, ji o ki. Eh, de cualquiera de las guturales más la sigma resulta la xi, ¿no? El sonido de KS también decíamos en español, que es el sonido de la X, la xi. Y finalmente tenemos las mudas que son dentales, es decir, donde apoyamos la lengua en los dientes para pronunciar. Por ejemplo, tenemos la delta, ¿verdad? Ustedes pueden analizar cómo la pronuncian delta. Hay que apoyar la lengua en los dientes. Tenemos la tao, también la tao, apoyas la lengua en los dientes. Y tenemos la teta, que en algunos manuales la teta se debe pronunciar con una aspiración extra, ¿verdad? No debería ser teos, sino theos. Pero bueno, nosotros dijimos que para fines de la clase la vamos a pronunciar como una T simplemente, no necesariamente el sonido de TH. De las dentales más la sigma, resulta la consonante doble Z, que también nosotros la vamos a pronunciar como en América Latina la pronunciamos normal, como en zapato, eh, pero en algunos casos se pronuncia como si fuera una especie de DS o TS, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, para ser más amigable, digamos, el curso, vamos a respetar la fonética que ya usamos nosotros. Muy bien. Dice acá la nota, estas combinaciones serán importantes al momento de declinar sustantivos y conjugar verbos. Es decir, ya cuando vamos viendo las diferentes formas que puede tomar una palabra, ya sea un adjetivo, un sustantivo o un verbo, vamos a remitir a estas combinaciones en algunos casos. Entonces es importante más o menos ubicar de dónde salen las letras dobles, porque a veces va a haber algunas transformaciones. Ahora sí, en cuanto a la pronunciación, dice, la sigma, como habíamos estudiado en la lección 1, tiene dos formas de escribirse. Esta, la que se parece más a nuestra S, quizá, solo aparece si es la última letra de la palabra y se conoce como sigma
final. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra sofos. Sofos empieza con sigma y termina con sigma, pero si ustedes observan, al principio tenemos la sigma más redondeada y después tenemos esa otra forma de escribir la sigma que habíamos estudiado. Después tenemos logos. Aquí también logos termina con sigma, entonces ahí podemos apreciar que la sigma entonces solo aparece al final. Bueno, esta forma de la sigma solo aparece al final de la palabra, mientras que la otra forma, la que es una más redondeada, aparecerá al principio o en medio de palabra. También dice que la letra gamma, la letra gamma, antes de una gutural, o sea, antes de una gamma, antes de una capa, antes de una ji o antes de una xi, adquiere un sonido nasal, es decir, se pronuncia ng. Es decir, si vemos en una palabra gamma, gamma, vamos a leer ng. Si vemos gamma, capa, vamos a leer ng. Si vemos gamma, ji, vamos a leer ng. Y si vemos gamma, xi, vamos a leer ng. Aquí tenemos el ejemplo de esta palabra donde se juntan dos gamas, ¿no? Entonces la regla me dice que eso debo leer ng. Entonces aquí leemos angelos. Angelos, ¿no? Ángelos. Eso es ángel mensajero, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo donde se juntan la gama y la capa. Tiene que ser en ese orden, ¿no? Primero la gama y después alguna de las guturales. Entonces aquí se junta gama y capa y me dice la regla que debo leer ng. Entonces, angira, ¿no? Angira, angira. Precisamente gamma capa entonces se sustituye por el sonido de ng. Ahora, les decía hace un momento que el conocer la clasificación de las vocales es importante para entender la siguiente tabla de los diptongos. Dice aquí, cuando una vocal fuerte, que ya las vimos hace rato, son la alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la omega, se une a una vocal débil, que sería la iota y la ypsilon, por lo general, dice, forman juntas un diptongo, pronunciado como en español. Recordemos que un diptongo es la unión de dos vocales de tal manera que forman parte de una misma sílaba. ¿Ok? Entonces, va a pasar eso en griego también. La vocal fuerte la tenemos en esta columna, son 8 diptongos muy usados en griego. Vamos a combinar entonces las vocales fuertes con las vocales débiles y dan lugar al diptongo. Por ejemplo, cuando se combinan la alfa y la iota, se forma este diptongo, el diptongo alfa iota, que se pronuncia ai, tal cual unimos los dos sonidos, ¿no? Alfa y iota, ai. Y aquí tenemos el ejemplo de una palabra griega que es aitía. De momento no nos interesa, digamos, qué significa en español la palabra. Lo que nos interesa es eh, perdón, la formación del diptongo, ¿no? Aquí empieza con ai, entonces aitía. En segundo lugar, otro diptongo también posible es la alfa y la ypsilon, se juntan o cuando se encuentran forman el diptongo alfa ypsilon y que se pronuncia au, au, ¿ok? Au, por ejemplo, en la palabra autos, autos. Luego, la epsilon y la iota cuando se encuentran forman este diptongo que se pronuncia ei, ei. Si se dan cuenta, hasta el momento no hay mayor complicación, ¿no? Todos se juntan las dos vocales y se pronuncian tal cual uno esperaría. Este diptongo, por ejemplo, aparece en la palabra eirene en griego, eirene. La epsilon y la ypsilon forman el diptongo eu, eu. Eu lo podemos encontrar en Eusebia, por ejemplo, Eusebia. Además, este prefijo, este diptongo, cuando funciona como prefijo, significa bueno. Es el mismo prefijo de
evangelio, ¿no? El evangelio que es buena noticia. Eh, Luego tenemos un quinto diptongo, que es cuando se encuentran la eta con la y y forman otro diptongo también, ahora eta y, que también suena como eu o también se lee eu. En esta conjugación tenemos euxnane, a ver, se me trabó la lengua. Es euxanen, euxanen, ¿no? El acento va al principio, euxanen. Bien, ahí tenemos ese diptongo. Luego, un sexto diptongo es la unión de la omicron con la iota. Ahí se formaría el diptongo hoy. Hoy, aquí está cómo se pronuncia, y lo encontramos en la palabra oikia. Además, un séptimo diptongo, y en este sí les pido que pongan mucha atención, es el diptongo omicron y. La unión del diptongo se ve de esta manera, pero su pronunciación es particular. Estas dos vocales, este diptongo omicron y, se debe leer como una U, ¿ok? Siempre que veamos estas dos vocales juntas en ese orden, vamos a leer U. Por ejemplo, en esta palabra leemos uji, uji. No leemos ouji ni tampoco oiji, sino uji. Bien. Luego tenemos el diptongo yota, que se ve de esta manera juntos y se pronuncia uy, uy. ¿Ok? Acá tendríamos entonces huyos, ¿no? Aquí luego vamos a ver por qué le agrego ese sonido al inicio, huyos. Más adelantito lo vamos a ver. Aquí es por el espíritu. Si observan ahí arriba, todos los demás no cambió la pronunciación por la orientación de esa pequeña comita arriba de la vocal, pero en este caso la comita está en sentido inverso. Otro tema de pronunciación es que cuando la Y aparece sola, se lee como Y. Habíamos dicho que la Y puede tener el valor de U, el sonido de U, o también el de Y. Entonces, cuando aparece sola, se lee como Y. Pero si está formando diptongo, se pronuncia como la U, excepto, evidentemente, en el diptongo omicron Y, porque ya dijimos que ese diptongo se va a pronunciar U nada más. Por ejemplo, en la palabra Kyrios, ahí la Y, perdón, aparece sola, no está haciendo diptongo, por lo tanto ahí se lee como Y. Kyrios, Señor, ¿no? Pero en esta otra palabra, ahí está alfa Y, o sea, está haciendo diptongo, por lo tanto se debe leer como U. Entonces ahí leemos tauros, 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 ahí tau, ¿verdad? Tauros. Eso significa cruz. Muy bien. Nos dice también acá que cuando la yota forma un diptongo con una vocal fuerte y larga minúscula, es decir, con una alfa, una eta o una omega, se va a escribir debajo de la vocal y a eso se le llama yota suscrita. ¿Ok? Aquí, fíjense, lo podemos ver, es esa rayita que está abajo de la omega, ese ganchito abajo, esa es la yota suscrita. Aquí dice tuto, tuto. Esa iota suscrita no se lee, no leemos tutoi, no, sino tuto, nada más. La iota suscrita no se lee. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que aprender a observarla, ¿no? Esa es una iota suscrita, lo que está abajito de la omega, el ganchito. Ahora, nos dice la siguiente regla que si la vocal larga es mayúscula, la iota se escribe a un lado y se conoce como iota adscrita. Pero dice, ni el espíritu ni el acento recaen sobre ella. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Aquí hay una alfa mayúscula y luego hay una iota. Están formando diptongo, nosotros pensaríamos. Entonces, por regla, el espíritu y el acento deberían de ir en esa iota, porque están formando diptongo. Sin embargo, como nos están diciendo que la alfa, digamos, la escribió
Entonces, digamos que la omite y por lo tanto el espíritu y el acento van al principio, a un lado de la palabra mayúscula. Entonces, aquí ya no leíamos aides o jaides, sino jades, ¿no? Ya no leeríamos la iota ahí tampoco, porque esa es una iota adscrita. Bien. Dice, en cualquiera de estos dos casos, la iota no se pronuncia, como ya lo dije, pero es importante identificarla para traducir correctamente. Eh, bueno, más adelante vamos a ir viendo todavía más la relevancia de identificar la iota suscrita y bueno, también la iota adscrita en algún momento puede ser determinante. Finalmente, en temas de pronunciación, tenemos que la letra J corresponde al sonido de la J española. ¿Ok? En algunos manuales ustedes pueden ver que aparece como CH la J, o sea, uno pensaría que es J o chi, pero bueno, esto es más bien es J o ki, ya que en algunos manuales que han sido traducidos del inglés o del alemán, el valor de CH es más bien el de la ki, ¿no? Ki. Entonces, eso puede llevar algunas confusiones. Pero bueno, podemos tener el sonido de J, Jairo, por ejemplo, alegrarse. Jairo, Jairo, alegrarse. O carisma, don, regalo, carisma, ¿no? O carisma, caris. Eh, o Christos, Christos, ahí Christos o Christos, que es Cristo o Mesías. Muy bien, hasta aquí llega entonces esta lección. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si hay alguna pregunta respecto a este tema, pueden dejarla en los comentarios. Y bueno, a los que están tomando el curso a distancia, en el caso de Mel, le voy a enviar los ejercicios para que puedas resolverlos y entregarlos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima lección. Bendiciones.